Buenas noches a todos los presentes. Desde el Comité Permanente de Educación Médica les damos la bienvenida a la charla Diabetes, comprendiendo la condición y tomando el control. Tenemos como invitada súper especial a la doctora Claudia María Barrios Aveiro. Ella es egresada de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Es también especialista en medicina interna en la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en diabetología de la Universidad Católica de Asunción y es actual miembro de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Entonces le damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias, María Victoria, y muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar este tema tan apasionante, al menos para mí es muy apasionante, espero que pueda cumplir con ustedes, y bueno, estoy a las órdenes para cualquier preguntita después. Bueno, empezando entonces a definir lo que es la diabetes, que es una condición crónica, compleja, que requiere atención médica continua con estrategias multifactoriales, multidisciplinarias, para reducción del riesgo más allá del control de la glucosa. O sea, cuando hablamos de esta patología, ¿verdad? No ser solamente glucocéntrico, sino que siempre pensar también en las otras comorbilidades de los pacientes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, o sea, un montón de factores, ¿verdad?, que pueden hacer que este paciente tenga después complicaciones. Entonces, todo tenemos que afrontar en la reducción de ese riesgo. Y para ello es muy importante una educación continua para ese autocontrol de la diabetes. Entonces, así los pacientes se empoderan y pueden prevenir lo que ya dijimos que son las complicaciones tanto agudas como crónicas. Y para tener un poquitito un estimativo de cuántos en el Paraguay tienen diabetes, según lo último que se hizo ya hace varios años, tenemos 9,7% de nuestra población tiene diabetes. Entonces es un alto número, lo cual se proyecta que para el 2030 vamos a tener muchísimo más, y también muy de la mano de la obesidad. En cuanto a la historia natural de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, y me voy a centrar un poquitito en este gráfico, les quiero mostrar lo siguiente. Ahí ustedes ven unas curvas y vemos más abajo años con diabetes, dice -10, -5, y en 0 es el diagnóstico de diabetes. Entonces, 10 años antes ya empieza un mecanismo fisiopatológico en donde vamos teniendo un aumento en la resistencia a la insulina, y al mismo tiempo al 200% se va secretando muchísima insulina, lo cual vamos teniendo entonces mucha insulina si hacemos una medición en sangre, ¿verdad? Y entonces al mismo tiempo vemos allá en la curva de arriba, en la curva naranja, en la curvita amarilla, las líneas amarillas. En esa línea amarilla, por ejemplo, todavía no hay alteración de la glicemia en ayunas, todavía antes del diagnóstico de la diabetes. Después sí, antes del diagnóstico empieza a haber problemas de glucosa alterada en el postprandial. Y ya cuando empieza la diabetes, entonces ahí decae la secreción de insulina, la resistencia sigue muy aumentada y los valores de la glicemia, tanto en ayunas como postprandiales, en ascenso. Entonces, para hablar ahora un poquito de lo que es la clasificación de la diabetes, sumamente importante, los dos más grandes, ¿verdad?, que son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y vamos a hablar también de los otros tipos. Bueno, la diabetes tipo 1 hay la destrucción de las células beta pancreáticas, que es por un mecanismo autoinmune, lo cual conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Entonces, por eso después ahí vamos a ver el tratamiento, que hay que insulinizar a ese paciente, ¿sí? No se puede hacer un tratamiento vía oral, por ejemplo. Y bueno, hay otros subtipos, otra vez, como la LADA, que es una diabetes autoinmune latente del adulto. O sea, se presenta en edades adultas, pero siendo también con este mecanismo autoinmune. En la diabetes tipo 2, en cambio, es más progresivo, la pérdida puede ser de la función beta celular también, con una resistencia a la insulina, una disminución también en la producción de la misma, una combinación de ambas.
y eso también muy relacionado con el síndrome metabólico. Para recordar un poquito el síndrome metabólico, que había un problema de lípidos, problema de cintura abdominal aumentada, problemas justamente por eso, ¿verdad? De la presión arterial también. Entonces, para ir teniendo en cuenta esos factores. Hay otros tipos específicos de diabetes, como por ejemplo la MODY, que son así más raras, la diabetes neonatal. La MODY es una enfermedad monogénica, hay como 6 tipos de MODY, y en esa enfermedad, por ejemplo, que es un tipo de diabetes, suele verse en individuos menores a 25 años. Normalmente hay una disminución también después a largo plazo de la insulina, y el tratamiento por eso puede empezar vía oral y después a los 5 años aproximadamente ir a una insulinización. Y después otras enfermedades que pueden generar también diabetes, como ser el páncreas exócrino, ¿verdad? La fibrosis quística, pancreatitis. Hay también diabetes secundaria al uso de glucocorticoides, a tratamientos para VIH, o tratamientos en los pacientes que fueron trasplantados, por ejemplo, de órganos. Y otra categoría que es la diabetes mellitus gestacional, esta sí también es bastante frecuente, y esta se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, no así antes del embarazo. O sea, no puede haber una diabetes previa, porque si no, no es diabetes gestacional. Claramente, entonces, diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Hay algunos paradigmas tradicionales que antes pensábamos nosotros, bueno, diabetes tipo 1, niños, jóvenes, y diabetes tipo 2, adultos o adultos mayores, pero no es tanto así. Realmente esto puede ocurrir en ambos grupos etarios, cualquiera de los dos tipos. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 tienen diferentes factores genéticos, ambientales, que pueden llevar a la pérdida progresiva de las masas de las células beta, de la función de las mismas, y eso entonces a hacer la hiperglicemia. Entonces eso llevaría a las complicaciones agudas y crónicas. Bueno, entre las complicaciones agudas, ahí vemos un poquito la hipoglicemia. La hipoglicemia puede ser ya producto, por ejemplo, de un tratamiento de la diabetes, y a raíz de eso producirse una hipoglicemia, y sería cuando los valores de glicemia en sangre están inferiores a 70. La cetoacidosis diabética, una complicación aguda. Esta forma de presentación normalmente nos viene un paciente en la urgencia que está luce deshidratado, vómitos, dolor abdominal. Le hacemos una gasometría. Primero le hacemos también la analítica, ¿verdad? Y le vemos que tiene una glicemia que puede ser ya superior a 250, pero suele estar incluso mucho más alta. Un pH menor a 7.3, un bicarbonato inferior a 15, y cuerpos cetónicos o cetonemia. Y el estado hiperosmolar no cetóxico, ¿verdad? Que es un estado que se suele dar más en individuos mayores, una glicemia superior a 600, deshidratación, alteración del estado de conciencia. No suele haber acá, en este caso no hay acidosis, ni cuerpos cetónicos. Y después hay otras formas de presentación mixta también de estas formas agudas. Y en cuanto a las complicaciones crónicas, ¿verdad? Acá vemos mejor, tenemos las complicaciones microvasculares, la retinopatía diabética, la nefropatía y neuropatía diabética, y las macrovasculares también, como la cardiopatía isquémica, las arteriopatías periféricas, una enfermedad cerebrovascular, estenosis de la arteria renal, aneurisma también de aorta abdominal, o el famoso pie diabético. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo hacer el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, en esta tabla extraída del Diabetes Care, nosotros vemos, ¿verdad? Unos cuantos parámetros, los cuales nosotros, para hacer realmente un diagnóstico certero, tenemos que pedirle 2 mediciones en sangre al paciente como mínimo para ver esa alteración, ¿verdad? Y comprobar realmente si hay o no hay diabetes. A veces en la misma analítica el paciente nos trae 2 diferentes determinaciones de esta lista, entonces también podría ser una forma del diagnóstico. Entonces, la forma de diagnosticar sería, le pedimos entonces al paciente que venga en ayuna, 8 horas de ayuna,
y se hace una glicemia basal, glicemia en ayunas. Y si ese valor retorna 126 miligramos por decilitro o más, entonces estamos hablando de una diabetes. Otra forma de hacer el diagnóstico es también teniendo un test de tolerancia oral a la glucosa. En ese sentido, el test de tolerancia oral a la glucosa implica administrar a ese paciente 75 gramos de glucosa anhidra, que eso se disuelve en un vaso de agua. Normalmente se acerca al paciente, se le saca la sangre, que sería la glicemia basal, se le da de tomar ese vaso de agua, ¿verdad? Y a las 2 horitas post carga, estando ahí presente el paciente en el laboratorio, se le vuelve a sacar la sangre. Y si ese valor retorna a las 2 horas más o mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, también hablamos entonces de diabetes. La otra forma sería una hemoglobina glicosilada en sangre, que es, pero tiene que ser un laboratorio que esté certificado con mecanismos estandarizados para que sea realmente un valor fidedigno. Y si la glicada está mayor o igual a 6,5%, entonces también es el diagnóstico ya de diabetes, ¿sí? Y a veces vienen nuestros pacientes al hospital o se hace una glicemia casual, está con síntomas de hiperglicemia, que podría ser que está orinando mucho, la poliuria, tiene mucha sed, polidipsia, a veces tiene polifagia, pérdida de peso, y le hacemos casualmente nomás una glicemia y retorna mayor o igual a 200, entonces también es diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada tiene también ciertas características que podría verse afectada y no ser fidedigna su medición en ciertas enfermedades, como ciertas hemoglobinopatías. En el segundo y tercer trimestre del embarazo o el puerperio tampoco se recomienda medir. La embarazada normalmente tiene una anemia fisiológica, eso puede alterar la glicada. También ciertas patologías como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, un VIH, paciente que se hemodializa, o un paciente que perdió sangre recientemente o fue transfundido, aquellos que usan eritropoyetina, entonces podrían afectar el valor de la glicada y no ser entonces un parámetro fidedigno. En la diabetes mellitus tipo 1, vamos a centrar un poquito ahora en esta entidad, ¿verdad? Que es la tipo 1, representa 5 a 10% de los casos de diabetes, y como ya dijimos hace rato, es por un mecanismo de autoinmunidad, mediada por la destrucción de las células beta del páncreas. Hay marcadores como autoanticuerpos que podemos detectar en sangre. No está recomendado eso hacerlo hacia todos, pero sí, por ejemplo, en el caso de que estemos investigando haya un familiar de primer grado con diabetes tipo 1 y se quiera hacer así una especie de screening, bueno, entonces podemos pedirle, por ejemplo, su anti-GAS65, que es la ácido glutámico descarboxilasa, la antiinsulina, la IAA, el antígeno de islote de tirosina fosfatasa, o anticuerpos contra el transportador de Zinc-8. Bueno, y ahora hablemos un poquito de prevenir esta patología, la diabetes tipo 2. Entonces, para prevenir yo tengo que monitorear. Entonces, ¿y cómo voy a monitorear? Entonces voy a ir midiendo cada año por lo menos la glicemia, individualizando siempre al paciente, sus riesgos, sus beneficios, y siempre hay un tiempo antes del desarrollo de la diabetes tipo 2 para ir entonces testeando. La prediabetes también tiene su forma de diagnóstico, entonces para poder diagnosticarla, si tenemos una glicada, una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,4, entonces estamos ante una prediabetes. O una glicemia en ayunas que viene entre 100 a 125 miligramos por decilitro. O mismo también la intolerancia a la glucosa, le hacemos de vuelta el test de tolerancia oral a la glucosa y vemos que a las 2 horas post carga viene entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Cualquiera de estos parámetros nos da ya un diagnóstico de prediabetes. Para detectar, por ejemplo, entonces, esta prediabetes, podemos también evaluar factores de riesgo.
Entonces, vamos a testear y considerar en los adultos que están con un sobrepeso o obesidad y tienen un índice de masa corporal entonces mayor o igual a 25. O en los asiáticos americanos que cambia un poquitito el valor y que sería mayor o igual a 23. Y que tengan también otros factores de riesgo como ser un familiar de primer grado con diabetes, la etnia, la raza, también hay ciertas probabilidades o más factores de riesgo en los africanos americanos, los latinos, nativos americanos. La historia de enfermedad cardiovascular es muy importante también tener en cuenta. El paciente si tiene o no tiene una hipertensión, en el caso de tener una hipertensión, o sea, una presión mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, o que ya estén tomando un medicamento para la presión, le confiere más riesgo. El HDL también bajo, menor a 35, o los triglicéridos que estén más de 250 sobre todo. Sabemos que los triglicéridos se alteran a partir de 150 en adelante, pero cuando ya está más de 250, ojo, ¿sí? También el síndrome ovario poliquístico en muchas mujeres, eso le confiere también a tener riesgo de prediabetes. La inactividad física y otras condiciones asociadas como la insulinoresistencia. ¿Quiénes pueden tener más insulinoresistencia? Los que tienen obesidad y esa acantosis nigricans, que es esas manchitas en pliegues, no es suciedad, sino que es en el cuello, en los pliegues, uno observa y tiene como unas manchitas negras. Ojo también que tienen riesgo, entonces eso nos está indicando un aumento en la resistencia a la insulina, entonces puede tener prediabetes ese paciente. Un paciente que está, como dijimos hace rato, con un valor de glicada mayor o igual a 5,7%, entonces por lo menos cada un año hay que estar controlando. Pacientes que ya tuvieron una diabetes gestacional también, y en esas pacientes les citamos a los 1 mes y medio de haber tenido el bebé y luego por lo menos controles cada 3 años, como mínimo. También para otros pacientes, por ejemplo, a partir de los 35 años de edad, sea lo que sea, conviene ya ir haciendo también unos controles anuales. Y bueno, y entonces vamos por lo menos con un intervalo de cada 1 año, cada 3 años, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, de los riesgos. Y no olviden también los pacientes con HIV. Hay un test súper fácil de hacer también que se puede hacer en cualquier lugar, no tarda ni 3 minutos, que es el test de Findrix. Eso es un test que nos permite evaluar el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Que por ejemplo le pregunta al test qué edad tiene y ahí se va mirando el puntaje, si algún miembro de la familia tiene o no tiene diabetes, el perímetro de cintura también medido a nivel del ombligo, contempla la actividad física, si al menos hace 30 minutitos diariamente, si consume frutas, verduras, si está tomando algún medicamento para la presión, si alguna vez le dijeron que tiene algún valor alterado, tuvo valores alterados de glicemia y el índice de masa corporal. Entonces, el riesgo sería muy bajo si puntúa menos de 7, con un riesgo a los 10 años de 1%, pero como sube si puntúa más de 20 puntos ya, con un riesgo muy alto de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años ya con un riesgo de 50%. Y los americanos tienen eso otro que ven ahí, ¿verdad? La mano izquierda también es una tablita, pero el test de Findrix es el más simple de todos. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir esa diabetes? Cambios en el estilo de vida saludable. Entonces, se impone a pacientes que están con un sobrepeso u obesidad hacer una reducción del peso. ¿Cuánto por lo menos? 7% de pérdida de peso corporal inicial. Aumentar la actividad física a moderada. ¿Cómo es moderado? Es como caminar rápido, no tampoco esa caminata lenta que me detengo, le saludo a medio mundo, voy, paro, no. Por lo menos a un ritmo regular, hacer eso es moderado, ¿verdad? Y eso mínimo 150 minutos semanales, que si repartimos así, sería 30 minutitos día, 5 veces a la semana, no. Eso es para dejar de ser sedentarios. Esa es una recomendación tipo A. Y los patrones de alimentación también hay que tener en cuenta, eso vamos a ver enseguidita.
También es muy rentable modificar el estilo de vida, ¿verdad? Para prevenir la diabetes. Y hay programas, ¿verdad?, en el mundo entero que hacen prevención de esto, usan también en los países de primer mundo tecnología, por ejemplo, ahora también incluso acá con el medidor de pasos que tenemos en los relojes, y hay varias formas de ir haciendo la prevención. Hay estudios grandes, el DPP, que es el Programa de Prevención de Diabetes. Si ustedes miran el estudio de prevención también de Finlandia, de la DPS, el estudio de prevención de DAKIM, que sacaron todos estos estudios aleatorizados importantes, que la terapia de estilo de vida conductual más un plan alimentario reducido en calorías, pero siempre personalizado, son sumamente eficaces para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 y mejorar otros marcadores cardiometabólicos. Recuerden, no solamente ser glucocéntrico, sino que mirar el todo, la presión, el combo completo, los lípidos, la inflamación. Esto produce inflamación crónica. Y el estudio de Akin, ¿verdad? Entonces, que era el estilo de vida saludable, produjo una reducción de 39% en los 30 años de manera sostenida al hacer estos cambios de estilo de vida saludable. Además, mira, vemos ahí, por ejemplo, disminución del riesgo de los eventos cardiovasculares, había también menores complicaciones microvasculares, disminución de muerte cardiovascular y de la mortalidad por todas las causas, que son las líneas celestitas. El DPP también, que fue una intervención intensiva en el estilo de vida, también nos mostró que hubo una disminución del 58%. Entonces, por ejemplo, vemos ahí la curva celeste que era placebo, la curva roja usaron solo metformina y la curva verde estilo de vida saludable. Y el que más impacto causó fue incluso el estilo de vida saludable más que la metformina sola. Entonces, eso es muy importante entonces para basarnos en estos objetivos de pérdida de peso como factor más importante de reducción de riesgo y también la actividad física de 150 minutos semanales. Pero incluso en este DPP se vio que sin lograr la meta de pérdida de peso, al hacer actividad física ya redujo el riesgo de diabetes tipo 2 en un 44%. Bueno, y la nutrición. La nutrición siempre hay que ver un esquema personalizado para cada paciente. Un paciente ahora puede empezar con un ayuno intermitente, después hacer un estilo mediterráneo, puede empezar haciendo una low carb, estilo mediterráneo directamente. O sea, siempre es personalizado, ver también qué puede realizar nuestro paciente. De nada sirve estar diciéndole, come salmón y no puede comprar. O sea, siempre entonces atendiendo también a la situación del paciente. El estilo mediterráneo es algo que se habla muchísimo hoy por hoy. Contempla mucho omega 3, aceite de oliva, menos alimentos ultraprocesados, menos azúcares refinados, más frutos de mar, por ejemplo. Y por supuesto siempre reducción de carbohidratos. Ya hablamos mucho de esta actividad física. Esta actividad física también hace que haya una disminución a la resistencia de la insulina. O sea, aumenta entonces la sensibilidad a la insulina automáticamente. Reduce también, si los chicos, los niños, adultos jóvenes hacen actividad física, esa grasa abdominal reduce ya inclusive en ellos. Eso según los estudios. Y una combinación de actividades aeróbicas con actividades de resistencia sería más musculación, sería sumamente importante para ir intercalando. Lo que queremos entonces con todo esto es ganar masa muscular y perder masa grasa. Y la prevención, por supuesto, los efectos benéficos se extiende, ¿verdad?, a prevenir también la diabetes mellitus gestacional. ¿Qué podemos hacer como intervención farmacológica en una prediabetes ya? Usar, por ejemplo, metformina en adultos que están teniendo entre 25 a 59 años de edad con un índice de masa corporal mayor o igual a 35 o que estén con una glicemia mayor o igual a 110 miligramos por decilitro o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6%. Si ya tenemos una pacientita que viene a consultar y nos cuenta que tuvo diabetes gestacional, también en ella podríamos utilizar la metformina.
Entonces, eso es muy importante, pero tener en cuenta que la metformina a largo plazo podría generar un déficit de vitamina B12, lo cual se subsana el problema haciendo controles periódicos y le tratamos acá en Paraguay, casi todos toman vitamina B12, o sea que casi no se ve esto, pero saber, ¿verdad?, de que puede producir un déficit de vitamina B12, anemias o neuropatías también periféricas. Bueno, también en prevención de diabetes hay muchas cosas, no solo la metformina, porque tenemos que ver si el paciente, por ejemplo, está con un sobrepeso, una obesidad, también tratar a la obesidad. Eso tenemos que tratar, como por ejemplo con liraglutide, que es un agonista del receptor GLP-1, puede ser también termina mastopiramato, orlistat. Vamos viendo la estrategia que vamos a usar. O las tiazolidinedionas. Hay pacientes que tienen también un hígado graso, entonces se pueden ver favorecidos con este tipo de fármacos, ¿sí? Pacientes que tienen hipertensión arterial, hay algunos estudios pequeños que pueden apoyar al valsartán también como una medida a favor de la prevención de diabetes. En las mujeres que tuvieron entonces su diabetes gestacional, sería importante entonces tener en cuenta esa metformina y modificación en el estilo de vida saludable para prescribirles. Eso puede reducir, según los estudios que se hicieron, un 50% del riesgo de diabetes con ambas intervenciones en un periodo de seguimiento de 10 años. Y la prediabetes, entonces, para recordar, no es ninguna palomita blanca. El hecho de encontrar una prediabetes en los pacientes podría sugerirnos probar posibilidades también o pensar en una complicación cardiovascular. El tabaquismo, es importante también recordarle a los pacientes que si están con estos hábitos, suspender, porque con eso estamos disminuyendo el riesgo cardiovascular. A veces en los años inmediatamente después de dejar de fumar puede haber un mayor riesgo de diabetes, entonces hay que estar monitoreando más, inclusive con más pruebitas, y también insistir con el estilo de vida saludable. Las metas de atención centrada siempre en el paciente, entonces de vuelta reiterar que el sobrepeso, la obesidad, alto riesgo de diabetes produce esto, entonces tiene que estar centrado en eso. Minimizar entonces con todo ello la progresión de esa hiperglicemia, como habíamos visto en la historia natural de la diabetes del gráfico que les mostré, y entonces siempre atender a las comorbilidades. Bueno, vamos a ver un poquitito qué tipos de insulina hay. Están las tradicionales, las humanas. Esto no quiere decir que se saque del cuerpo humano, se llama humana porque es idéntica a la insulina que nosotros producimos. Y está la insulina regular o simple, que era la cristalina, la que tiene R, a veces ustedes ven en los envases, es transparente, y la insulina también la NPH, que es más lechosa. Estas son las insulinas humanas. Y después se crearon nuevas, también más nuevas, que son las análogas. Bueno, en realidad ya hace mucho también con esto, pero por decir que aparecieron después con una tecnología recombinante. Esto tiene modificaciones en las cadenas de aminoácidos y eso es lo que le llama análogo. Y ahí tenemos muchos tipos, como por ejemplo acá vemos este cuadro, están las ultra rápidas, ejemplos Apidra, tenemos, ese es el nombre comercial realmente, perdón, tenemos Aspar, Glulicina, Lispro. Ellas tienen un inicio de acción rapidísimo, el paciente se inyecta y a los 5 o 10 minutos empieza ya a bajar la glicemia, ¿sí? Por eso el pico máximo lo hacen 1 a 2 horas. Y la duración es más cortita, las ultra rápidas con una duración de 2 a 4 horas. El aspecto es clarito. Bueno, y después tenemos ya hablamos recientemente de la regular, esa es una insulina que inicia su acción a los 30 minutos de aplicada, su pico máximo se da en las 2 a 4 horas, dura 5 a 8 horas más o menos en nuestro cuerpo y su aspecto también es transparente, es claro. Después tenemos ya las basales, que son intermedias o prolongadas. Las intermedias NPH, que es una insulina humana, decíamos, ¿verdad? La NPH tiene un inicio de acción a las 2 horas, un pico a las 4 a 8 horas y dura 12 horas su efecto. Entonces, por eso van a ver que muchas veces los pacientes se aplican 2 veces la insulina NPH.
Las prolongadas hay varios tipos, está la glargina U100, que es la famosa Lantus, hay otras también, otras marcas, la U300, no sé si escuchaban la Toujeo, por ejemplo, esa es una insulina más concentrada. Esas tienen un efecto, ¿verdad?, de inicio también a las 1 o 2 horas, no hay pico, entonces el riesgo de hipoglicemia es menor. El aspecto es claro y duran mucho más tiempo. Por eso luego se llaman prolongadas, duran 20 a 24 horas. La de Temir son insulinas también de inicio de acción a las 1 a 2 horas, con una duración de 2 a 18 horas. Y la de Gludet, que es una insulina más prolongada, el nombre comercial, por ejemplo, sería Tresiba. Su inicio de acción en 1 a 2 horas empieza a hacer efecto, pero no hay pico y se extiende la duración porque se va liberando lentamente y tiene una duración inclusive de 24 a 42 horas. Entonces a veces los pacientes se olvidan de aplicarse, no se acordaron de ponerse a la misma hora, entonces pueden pasarse 3, 4 horas inclusive. Pero normalmente siempre les insistimos que sean metódicos para que no se olviden. Y después hay mezclas también que se usan cada vez menos, pero de por ahí es útil también y vemos todavía en muchos hospitales. Ahí. Entonces ahí, por ejemplo, vemos a las Parilispro con un pico de acción rapidísimo, después baja rápidamente. Después vemos la celeste, es la regular. La NPH va haciendo su pico a las 6 horas, dura 12 horas aproximadamente. Después vienen las otras que son más de acción más prolongada. Y la glargina, que ya tiene un efecto más plano, lo cual le confiere que tenga menos efectos de hipoglicemia en los pacientes. Así, por ejemplo, vienen las insulinas, ustedes ven la presentación en pen, son sumamente prácticas, y las otras que también se siguen usando, ¿verdad?, que vienen haciendo los frasquitos y se cargan con unas jeringuitas. La terapia farmacológica de los pacientes con diabetes tipo 1 siempre es insulina, entonces ellos se aplican múltiples inyecciones de insulinas prandiales, significa que lo van a hacer antes de las comidas, y las basales que se aplican dependiendo, ¿verdad? Si una NPH puede ser 2 veces al día, o esas que son muy prolongadas, una sola vez al día. Entonces tratando de imitar a la secreción que hacía el páncreas, ¿verdad? Todas se aplican de manera subcutánea. Y después están las bombas también, que son una opción. Los análogos son bastante útiles porque tienen menos efecto de hipoglicemia. Y las dosis de la insulina vamos a ir ajustando de acuerdo a lo que nuestro paciente va a comer. En el caso de la diabetes tipo 1 hacen un conteo de carbohidratos, eso van aprendiendo ellos con las nutricionistas, y también por supuesto se tiene en cuenta cuánto de proteínas y grasas van comiendo en sus platos. Y la actividad física también que hacen, ¿verdad? Si van a entrenar más, menos, entonces se va regulando la dosis. Existen otras insulinas también como para manejar un poquitito nomás, que nosotros no tenemos todavía acá, que son insulinas inhaladas. Estas también son de corta duración, pico rápido, y tienen menos efecto de hipoglicemia, aumento de peso. También pueden reducir mejor las elevaciones postprandiales. Pueden conferir menos de riesgo de hipoglicemia que otras como la U100 también en pacientes con diabetes, pero el costo es un problema. Y también estas, por ejemplo, no tenemos, pero sí mencionar nomás un poquito de cómo es inhalada. En el caso de asma, de POC, hay que tener cuidado los pacientes que fuman. En cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 1, cuando nosotros aplicamos una insulina basal, ¿en qué estamos actuando? En la glicemia de la noche nocturna y la de ayunas. En cambio, cuando hacemos inyecciones de insulinas prandiales, estamos actuando sobre la glicemia que va a ser después de comer todo, esa glicemia postprandial que queremos que no nos suba tanto por el alimento que va a consumir el paciente. Entonces, el momento de administrar la insulina puede variar, también depende de la farmacocinética que estuvimos viendo en las tablitas, ¿verdad? Y el nivel de glucosa antes de las comidas y la cantidad de carbohidratos. En cuanto al tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, tenemos antidiabéticos orales o también los inyectables. Siempre tenemos que centrarnos en el paciente y atender también, por ejemplo, qué tiene este paciente. Si tiene, por ejemplo, problemas cardiovasculares,
si tiene problemas renales, el peso también, cómo está el peso de nuestro paciente, si él está en sobrepeso, está en normopeso, si hay riesgo de hipoglicemia y también, por supuesto, muy importante el costo, ¿verdad? Porque de nada sirve estar prescribiendo algo que no va a poder hacer nuestros pacientes. Bueno, y acá tenemos una guía de tratamiento. ¿Qué dice lo último de lo último? ¿Verdad? Que como primera línea de tratamiento siempre la actividad física, la alimentación, eso es indiscutible. También podemos incluir ahí a la metformina, pero lo más importante es evaluar eso que dijimos recién. ¿Qué riesgos tienen los pacientes? Porque si el paciente está teniendo riesgo cardiovascular, entonces de entrada hay que empezar ya a ponerle un tratamiento que pueda ser beneficioso para ese problema cardiovascular. Entonces, el riesgo cardiovascular es muy importante tener en cuenta. Los agonistas de receptores GLP-1, por ejemplo, son una importante opción terapéutica. Habrán escuchado ustedes los nombres comerciales de Victoza o Ozempic, que tenemos por acá cerca, ¿verdad? Que tenemos, o de repente no podemos ir a eso y usamos los inhibidores de SGLT2. Entonces, en ese sentido, estamos dándole al paciente lo mejor, trabajando sobre el riesgo cardiovascular. Si no logramos los objetivos y nosotros empezamos con un agonista receptor GLP-1, podemos después entonces ir a un inhibidor de SGLT2 o viceversa, dependiendo con qué yo empecé. Después vemos, según si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, estos fármacos, los inhibidores de SGLT2, se imponen para mejorar y para beneficiar más a esta población. En el caso de tener problemas renales, albuminuria, por ejemplo, más de 200 miligramos, o por ejemplo tener un infiltrado glomerular menor a 60, podemos preferir los inhibidores de SGLT2 para reducir la progresión de la enfermedad renal. Y también los agonistas receptores GLP-1 son también una opción si están tolerados y si no están contraindicados. En el caso de un paciente con hipoglicemia, no podemos darle las sulfonilureas. Hay un grupo grande ahí de sulfonilurea, la glimepirida, hay un montón de sulfonilureas que podemos sacarle y no darle a esos pacientes. En el caso de riesgo elevado de hipoglicemia también hay que tener mucho cuidado con la insulina y considerar siempre el riesgo, ¿verdad? En cuanto al peso, entonces si el paciente está con un peso aumentado, por ejemplo, entonces puedo iniciar con un agonista de receptor GLP-1 para hacerle perder peso también, aparte de tratar la diabetes. O iniciar, si no se puede con ello, con un inhibidor de SGLT2. Y también los costos que hay que tener en cuenta, porque los de menor costo serían justamente las sulfonilureas, las tiazolidionas, que serían a considerar en el caso de que el paciente no pueda con los otros tratamientos que le proponemos. Esta es una tabla también del diabetes care, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, a la metformina, una molécula que es buena, bonita, barata. Se le dice a la metformina, muy conocida desde hace muchísimos años, antiguamente, uno de los primeros tratamientos de la diabetes de manera vía oral. Ella tiene una alta eficacia, una reducción importante de la glicada que va entre 0,7 a 1% luego de la glicada, no genera hipoglicemia, en cuanto al peso se mantiene neutra, lo cual es útil. En cuanto al riesgo cardiovascular, puede haber potenciales beneficios, no hay problemas con la parte renal, salvo que esté con un clearance menor de 30 al paciente, en donde hay que suspender. Si ya viene cayendo el clearance, está a 45, pero está todavía mayor a 30, puedo darle la mitad de la dosis que está tomando nuestro paciente. Y menos de 30 está contraindicado. Y los efectos colaterales que podría generar la metformina son a nivel gastrointestinal, sobre todo, comúnmente la diarrea, pero a veces puede reducirse eso haciendo una dosificación más gradual. También a veces refieren sabor metálico, náuseas poco y nada. Y el tema de la deficiencia de la vitamina B12, pero eso midiendo periódicamente podríamos reducir notablemente ese riesgo. En cuanto a los inhibidores de SGLT2, tenemos una eficacia en cuanto a la reducción de glicada, es intermedia,
Pero muchos beneficios, por ejemplo, no hay hipoglicemia, hacen perder peso. Para riesgo cardiovascular está demostrado que la empaglifosina y canaglifosina son beneficiosos. Para insuficiencia cardíaca prácticamente todos. En cuanto al costo, eso sí, tienen un costo un poquito elevado, más que otros, por ejemplo, antidiabéticos orales. La ventaja es que son vía oral y en cuanto a lo que sería la progresión de la insuficiencia renal, son beneficiosos canaglifosina, empaglifosina y dapaglifosina, o sea, para prevenir el riesgo o la progresión de la enfermedad renal. En cuanto a las dosis, se va teniendo en cuenta para la parte renal, cuando el paciente está teniendo problemas de clearance, entonces se puede ir reduciendo un poco la dosis. Y en cuanto a los efectos colaterales, son muy mínimos, pero tener en cuenta que puede producir infecciones urinarias, porque estos inhibidores de SGLT2 lo que hacen es sacar la glucosa por la orina, entonces pueden volver más dulce esa orina y entonces también tener más riesgo de infección urinaria, pero lo cual se puede reducir con una buena higiene genital, al decirle al paciente no te atajes para orinar, sino que orinar cuando esté teniendo esa necesidad y tomar mucha agua. Riesgo de fracturas con canaglifosina, hubo algunos estudios así que mostraron ese riesgo y menos riesgo ya de gangrena de Fournier, y eso con este tipo de fármacos. Los agonistas de receptor GLP-1 tenemos que tienen alta eficacia en reducción de la glicada, no producen hipoglicemia, hacen pérdida de peso, pero el costo es una desventaja. Y en la mayoría de ellos que son inyectables. En cuanto a la parte cardiovascular, liraglutide, semaglutide, dulaglutide son muy beneficiosos. Y hay una presentación que nosotros no tenemos aquí, que es el semaglutide, pero que ya existe también vía oral. En cuanto a la parte renal, ¿verdad? Liraglutide tiene beneficio también sobre el riñón, lo mismo semaglutide y dulaglutide. Los efectos colaterales, no podemos darle a pacientes que tuvieron pancreatitis o tienen alto riesgo de desarrollar así pancreatitis. Puede haber efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, no son muy frecuentes, pero saber que sí están ahí, ¿verdad? Y bueno, riesgo también, ¿verdad? De cuando tuvieron riesgo de cáncer de tiroides, cuando hubo en roedores, se hicieron realmente esos estudios, entonces no se recomienda administrar. Bueno, y acá entonces vamos viendo un poquitito a los... acá vamos a ver un poquitito, acá hablamos de nuestra metformina, vamos un poquito con los inhibidores de DPP4, ellos tienen una eficacia intermedia, ellos con el peso, ahí están sitaglitina, evoglitina, sasaglitina, hay muchísimos, ¿verdad? Entonces con el peso son neutros, el costo también a veces es un problemita. Las tiazolidindionas, pioglitazona, eso se usa muchísimo para el tratamiento del hígado graso. Por eso ahí dice beneficio para el NASH, pero sí las tiazolidindionas pueden tener riesgo de fracturas. Y retención de líquido, entonces no se recomienda cuando hay edema o hay una insuficiencia cardíaca descompensada. Las sulfonilureas tienen riesgo elevado de hipoglicemia, pero una efectividad alta para reducir la hemoglobina glicosilada. Pueden hacer ganancia de peso, entonces no podemos recomendar, como ya dijimos, a pacientes con sobrepeso u obesidad, pero el costo es bajísimo. Y el riesgo sobre todo de hipoglicemia. Bueno, y la insulina, vamos a hablar un poquito, la insulina tiene alto riesgo de hipoglicemia, pero puede mejorar según el perfil farmacocinético. La insulina puede hacer ganar peso, hay diferentes tipos de costos. Y en cuanto al inicio del tratamiento con insulina, hoy por hoy, por ejemplo, estamos en el primer mundo, cuando el paciente está teniendo valores que no están pudiendo ser controlados con los antidiabéticos orales, la combinación, entonces primero que nada se imponen los agonistas de receptor GLP-1. Pero si no se puede, entonces nos vamos a la insulina y hay otros casos como las complicaciones agudas, eso que sí o sí es insulina de entrada.
En cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada, entonces vimos ya que es muy potente los agonistas receptor GLP-1, iniciamos entonces las dosis, no logramos, podemos añadir la insulina. ¿Cómo vamos a empezar la insulinoterapia? Podemos iniciar así 10 unidades de una insulina basal por día o hacer un pequeño calculito de 0,1 a 0,2 unidades kilopeso día, así de simple, ¿sí? Entonces, después sí tenemos que obviamente enseñarle a nuestros pacientes que se van a insulinizar que se hagan controles de glicemia capilar. Y entonces se van midiendo y nos van pasando esos controlcitos y le podemos ir subiendo 2 unidades cada 3 días o por lo menos le vamos viendo que nos envíen, les damos generalmente a ellos nuestro número de teléfono para ir regulando eso por lo menos 2 veces por semana cuando estén iniciando sobre todo el tratamiento, ¿sí? Si por ahí hubo una hipoglicemia, entonces reducir la dosis siempre 10 a 20% de lo que venían utilizando. También tenemos la forma de NPH, dijimos, entonces podemos considerar eso utilizar y lo que hacemos es poner 2 veces 2 tercios a la mañana y 1 tercio a la noche, ¿sí? Antes de acostarse, por ejemplo, cada 12 horas se puede poner esa insulina NPH. Y si no logramos con una basal, por ejemplo, nuestro objetivo, entonces podemos agregar una insulina preprandial. ¿Y dónde vamos a poner esa dosis preprandial? Donde haya más problemas. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos un almuerzo que está causando elevaciones muy importantes en el postprandial, entonces ahí, antes de que ocurra eso, entonces vamos a inyectarle una insulina ultra rápida o regular, lo que esté al alcance del paciente. ¿Cuánto le vamos a poner? Normalmente podemos hacer 4 unidades, ¿verdad? O ponemos 10% de la dosis de insulina, por ejemplo, de NPH, de la basal, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que los regímenes para el tratamiento se personalizan, siempre, siempre eso, ¿sí? Y entonces, pacientes que están teniendo más de 55 años con enfermedad coronaria o una estenosis de la carótida o en las extremidades inferiores haya una estenosis, entonces tener presente a los agonistas receptor GLP-1 o un inhibidor del SGLT2 porque tienen beneficio cardiovascular demostrado. Entonces no podemos negar el tratamiento al paciente. Y después vemos sus condiciones, pero siempre hay que contarle lo que existe. Bueno, y eso es independiente del uso o no de la metformina, ¿verdad? Estilo de vida saludable es muy importante entonces, y siempre a nuestros pacientes decirles una cosa, que la farmacoterapia es demasiado importante. Es como un triangulito en donde cada arista de este triángulo tiene el mismo peso. Entonces, es así, el estilo de vida saludable con la alimentación que ellos tienen que aprender a comer mejor, también la parte de actividad física y el tratamiento farmacológico desde el vamos. La combinación, inclusive hoy por hoy, se hace desde el principio del tratamiento, no tener miedo, no solamente con una medicación, sino que combinar si es necesario desde el vamos. Y en el caso, por ejemplo, ya de pacientes que estén, como dijimos, con síntomas de hiperglicemia, glicada mayor a 10% o una glicemia en ayuna más de 300, pensar en insulinizar. Y también vamos a ver a estos pacientes con catabolismo, la pérdida de peso, una pérdida de peso inexplicable, que vienen diciendo 5 o 10 kilos que perdió en el último mes, en los últimos 2 meses, eso llama la atención, sin hacer dieta, sin hacer ejercicio. Entonces hay catabolismo, hay un cansancio, entonces nos está indicando que hay que insulinizar. Sin demora siempre el tratamiento entonces hasta alcanzar la meta. Y entonces siempre los niveles hay que ir ajustando, si no está en rango, está 1,5, 2% por encima del objetivo, ajustar nuestra farmacoterapia. Hablamos mucho de la metformina, también la acidosis láctica es muy rara, eso me olvidé de mencionarle como efecto colateral, pero prácticamente inexistente. La metformina, entonces tengan en cuenta, recuerden siempre suspender en caso de un filtrado glomerular menor a 30, ¿sí? Y medir cada tanto la vitamina B12.
intensificar los tratamientos inyectables y decirles siempre a los pacientes, contarles una cosa, muchas veces necesitan insulina, hicieron bien las cosas, ellos se trataron, se cuidaron, todo, pero el cuerpo, por la historia natural de la diabetes, necesita insulina llegado un momento. Entonces, eso no tiene que ser una señal de que el paciente se va a morir, hay que eliminar esas historias, ¿verdad?, que se comenta por ahí entre ellos, o de repente como un fracaso personal o castigo, sino que alentarles, valorar esta importancia de este fármaco que va a ayudarle a tener incluso una supervivencia aumentada, mayor calidad de vida y menos complicaciones. Entonces, siempre para paciente que se va a insulinizar, también enseñarle, por ejemplo, qué es una hipoglicemia, anotarle eso y qué va a hacer en caso de una hipoglicemia, ¿verdad? Si es menos de 70, entonces, y él está lúcido, puede inmediatamente tomar medidas. La hipoglicemia normalmente al principio de la diabetes da síntomas marcados. El paciente siente náuseas, está muchas veces taquicárdico, tiene mucha hambre, está muy mareado, entonces puede ser señal de una hipoglicemia y decirle que se mida la glicemia en ese caso. Si está menos de 70, entonces puede tomar medio vaso de un juguito, puede una cucharada de miel, incluso en ese caso, lo que sea, un caramelo. Entonces, para mejorar ese nivel de glicemia rápidamente, ir usar la regla de los 15. Es decir, a los 15 minutos pedirle que vuelva a medir su glicemia, entonces para ver si mejoró o no. Si ya está más de 70, entonces puede comer su alimento que normalmente sigue, luego sus pautas alimentarias normales para su diabetes. Pero si sigue menos de 70, entonces volver a repetir lo mismo, el medio vaso otra vez de jugo, o incluso una gaseosa que esté por ahí que tenga con azúcar, solo en ese caso para tratarse. Entonces todo eso tiene que estar con esa instrucción para lograr tener una educación integral, monitorear bien su glicemia y titular bien las dosis de insulina o los tratamientos que esté llevando a cabo. Entonces, para iniciar, dijimos entonces 0.1 a 0.2 unidades kilopesos día de la insulina basal, y va a depender luego del grado de hiperglicemia, ¿sí? Entonces, tenemos los tipos de insulina que ya hablamos mucho, la farmacocinética, y hay un término también que van a encontrar que es sobrevasalización con insulina. ¿Qué es eso? Cuando los pacientes están usando altas dosis, ya superior a 0,5 unidad kilopeso día, ellos tienen diferencias importantes de glucosa cuando se levantan y antes de acostarse, son más de 50 la diferencia, más de 50 miligramos por decilitro de su glicemia. O hay diferencias importantes entre el postprandial y preprandial. El paciente habla de tener hipoglicemias importantes y frecuentes y alta variabilidad glicémica. Entonces, eso implica pronta reevaluación para individualizar el tratamiento. Y bueno, entonces, combinar el tratamiento es muy importante desde el vamos. Y a partir de ahora yo quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de preguntas. Y bueno, espero que les haya servido esta charla y que no les haya aburrido. No. Primeramente quiero agradecer entonces a la doctora Claudia Barrios por la excelente predisposición y la excelente charla que nos pudo dar, y abrimos un espacio de preguntas para la doctora. Por privado ya me estaba llegando algunas preguntas que dice la primera: ¿se puede vivir una vida normal con diabetes? Claro que sí, perfectamente normal. Al hacer un buen tratamiento, los pacientes son como cualquier individuo normal, cero complicaciones. Si desde el vamos se tratan bien, incluso hay gente que no se estaba tratando, pero después se trata, podemos tener una buena calidad de vida y todo, sí. La segunda pregunta: ¿cómo se puede optimizar el manejo de la diabetes gestacional para prevenir complicaciones tanto para la madre y para el bebé? Sí, la diabetes es súper importante esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo optimizar la diabetes gestacional? Bueno, primero que nada hay que hacer un buen diagnóstico. Para las gestantes cambia los parámetros para el diagnóstico. En ellas, por ejemplo, un valor de glicemia en ayunas de 92, o por ejemplo, le pedimos justamente el test de tolerancia oral a la glucosa,
y a las 1 hora viene 180 o a las 2 horas 153, entonces estamos ante la presencia de diabetes gestacional. Y cualquiera de esos valores ya es una diabetes gestacional. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esta paciente? Primero que nada, enseñarles a comer. No es que van a sacar ya todos los carbohidratos, tienen mucha amplitud en cuanto a las comidas, pero sí una reducción, ¿verdad? Y sobre todo saber combinar los alimentos. Entonces tiene que ir a una nutricionista. Generalmente con ese manejo nutricional pueden ir bastante bien las pacientes. Salvo algunas, cuando no se está pudiendo controlar, entonces nosotros le vamos pidiendo a las pacientes que se midan 5 veces al día, una vez hecho el diagnóstico, y entonces ahí vamos evaluando los parámetros y las glicemias. Si vemos que hay una alteración, están haciendo bien la alimentación, pero no se controla, nos vamos directamente a insulina. Ahí no hay tregua y no se pueden usar, según las escuelas, los antidiabéticos orales, porque el bebé puede tener complicaciones, entonces hay que tratar en ese caso lo más rápido posible. Claro. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos en el control de la diabetes en niños y en adolescentes? Y los desafíos son justamente en los niños, ¿verdad? Sobre todo la variedad de alimentos, la exposición social que ellos tienen, pero eso también realmente se ve muy reducido hoy por hoy gracias a la tecnología. Existen sensores que se colocan a los niños para poder medir la glicemia, incluso los padres a través del teléfono se dan cuenta cómo están los valores, si hay un riesgo de hipoglicemia, y también justamente con las bombas de insulina, que es realmente un avance muy importante, y ellos pueden llevar una vida normal, incluso tomar un helado, comer lo que quieran, porque hacen el conteo de carbohidratos y a través de eso regulan la dosis de su insulina. Súper bien. Y doctora, estuviste mencionando la diabetes MODY. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre este tipo nuevo de diabetes para muchos de nosotros? En realidad no es muy nueva, es una diabetes monogénica, ¿verdad? Entonces tenemos unos cuantos tipos ahí de MODY, y sobre todo lo que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Es que se suele presentar en pacientes así menores a 25 años. Normalmente ellos inician un tratamiento vía oral y después vemos que a los 5 años van requiriendo insulina. Entonces van perdiendo ahí realmente, pero no es tampoco un mecanismo autoinmune y no produce cetosis. Va a la insulina, progresa después de ese requerimiento, pero sin cetosis, esas complicaciones que, por ejemplo, tiene la diabetes tipo 1. Es más progresivo, más lento. Muchísimas gracias entonces una vez más, doctora. Fue genial la charla. Y ahora estén atentos porque vamos a estar enviando el link de asistencia que deben llenar para poder obtener su certificado de participación. Va a estar abierto unos cuantos minutos. Y por último, desde el Comité Permanente de Educación Médica, una vez más, gracias a todos por la participación y gracias, doctora, de corazón. No, gracias a ustedes por esta invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes hablando de algo que me gusta. Ojalá que les haya servido algo. Muchísimas gracias. Completen el link de asistencia y nos vemos en otras charlas.